Hola, muy buenos días a todas las personas que se encuentran conectadas esta mañana de jueves 22 de julio. El día de hoy se encuentra con nosotros el doctor Francisco Enrique Varela Ramírez para hablarnos sobre Derecho Penal Electoral, tema que ustedes podrían conocer en la maestría en Derecho Electoral. Nosotros contamos con 4 posgrados que terminarían en 18 meses, iniciamos las clases en agosto y pues es un honor para nosotros igual tener un doctor, una persona tan preparada en el tema específico de esta materia. Vamos a presentar al doctor Francisco. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias. Y para iniciar el evento vamos a leer un pequeño extracto de su currículum. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, defendiendo la tesis doctoral La tortura como presupuesto para la violación de derechos humanos en el año 2009. Es doctorando en Gobierno y Administración Pública. Ha obtenido tuvo la obtención del grado Salamanca dentro del doctorado Problemas Actuales de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, España, con una calificación sobresaliente cum laude, defendiendo el trabajo de grado intitulado La tortura como presupuesto para la violación en derechos humanos. Es maestro en Gobierno y Administración Pública, licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana y ha dado diferentes conferencias en el Congreso de la República del Perú. También tiene una pasantía académica en Seguridad Pública. Es docente certificado en Sistema Procesal Acusatorio por el Comité de Capacitación de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal de la Secretaría de Gobernación de México en temas del nuevo sistema procesal penal. Es docente de la Universidad del Valle de Tlaxcala, ya les decía, en la maestría en Derecho Electoral. Ha sido subdirector académico de Academia Estatal de Policía. Es igual docente en diversas universidades de toda la República, porque no solamente de aquí, de la Universidad del Valle de Tlaxcala. Hace un momento platicando con él, estábamos viendo desde dónde se estaba conectando. Él es de Jalapa, de aquí de cerquita de Veracruz. Digo, ahorita por las condiciones, pues estamos haciendo todo virtual, pero créanlo, él desde Jalapa viene a dar clases aquí los sábados con los chicos de Derecho Electoral. Entonces, maestro, en verdad es un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias por otorgarnos el tiempo y pues sobre todo este tema tan importante, y para los chicos que igual estén interesados en cursar la maestría, que se decidan, ¿no? Tenemos aquí la licenciatura en Derecho y es muy importante que ustedes se sigan preparando, y qué mejor con la mejor experiencia de todos los docentes que tenemos en los posgrados. Maestro, le cedo el micrófono. Muchas gracias por su tiempo y damos inicio a su presentación. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias, Shui. Bueno, agradezco en primer lugar a las autoridades de la Universidad del Valle de Tlaxcala, al rector, al maestro Miguel García Méndez Salazar, a la maestra Avesita, que es el pilar de los posgrados, a la ingeniero Vero, con la que estaba yo en este momento hablando, a Chuy, en fin. Ya los van a conocer el día que estén ya aquí en esta gran universidad, en estos posgrados, que de verdad no se escatima para poder llevarlos a cabo, ¿sí? Como lo decía la ingeniero Verónica, viajamos los sábados, bueno, estábamos cerca, ¿verdad? Pero viajamos los sábados a dar los cursos de maestría, y quiero hacer mención que los alumnos son de excelencia. Los alumnos, independientemente de toda la carga que nosotros les pongamos desde el punto de vista académico, son alumnos que salen aprendiendo muchísimo sobre derecho electoral. Afortunadamente para mí, como penalista, ¿sí? Como penalista, como procesalista, me ha tocado las materias de derecho penal, derecho procesal, derecho penal electoral, derecho procesal electoral y algunas otras más. Dirigir también las cuestiones de los trabajos de grado, que para mi sorpresa, pues la mayoría de los cursantes han tenido excelentes calificaciones y prácticamente se han titulado por la
la vía de el 10, ¿sí? La mejor calificación. Pero bueno, vamos a pasar a la materia. Derecho penal. La relación del derecho penal con el derecho electoral. Como lo vemos en la pantalla de la presentación, la maestría en Derecho Electoral, Universidad del Valle de Tlaxcala, Derecho Penal Electoral. Aquí su servidor, doctor Francisco Enrique Varela Ramírez. La importancia de la formación en la VT en esta materia. Conocer los delitos electorales y su correcta tipificación con una visión jurídica, humana y moral, inspirada en valores, para desempeñarse exitosamente en la práctica, en la procuración y administración de justicia, logrando ser un líder de acción positiva. Los objetivos generales, porque esta conferencia, esta plática va dirigida sobre todo a las personas que desean cursar esta materia. Domina la metodología para el análisis dogmático de los delitos electorales. Resuelve casos de la vida real, tipificándolos en el delito de que se aplique, en el que tenga la conveniencia. Y aplica los conocimientos a favor del bien común, de la justicia y la democracia, con sentido ético y moral. El derecho penal se divide en teoría del delito, teoría de las penas, medidas de seguridad, y en delitos en particular y especiales. Hago esta división para poder poner en contexto de lo que son los delitos electorales, por qué son llamados delitos especiales, ¿sí? No obstante, podrá cambiar el sistema de aplicación, podrán cambiar muchas cosas, pero el derecho penal ahí está, ahí sigue, igualito. Entonces, su aplicación y su desdeñamiento es y será de la misma manera, salvo que cambien las teorías, salvo que, bueno, conforme vaya cambiando también la sociedad, conforme vaya cambiando el mundo, pues debe cambiar también la ciencia. Y la ciencia del derecho penal, pues tendrá que cambiar. Por lo pronto, seguimos con el derecho penal. Delitos especiales. En relación a los delitos especiales, como les decía, en su caso, los delitos electorales, su denominación se debe a que dichas descripciones típicas se encuentran fuera de los códigos penales, en atención a la materia o a las personas a quienes se les aplique, ¿sí? Todos los delitos que están fuera de los códigos penales se les llama delitos especiales. Tipo penal, podemos decir que es la molécula, la célula del derecho penal. ¿Qué es el tipo penal? Es la definición legal del delito, que se encuentra en los códigos penales y en algunas leyes administrativas, como por ejemplo los delitos especiales, los cuales les acabo de comentar. Para poder hablar del derecho penal debemos adentrarnos un poco a sus tendencias actuales. Hablemos, por ejemplo, hagamos un poquito de historia, pero bueno, artículo 16 constitucional, flagrancia y urgencia, las formas de detener a las personas, ¿no? Flagrancia, cuasiflagrancia, presunción de flagrancia, que no me extiendo más porque tengo corto el tiempo, pero bueno, es importante decirlo, todo lo que estudiamos, ¿no? La urgencia, ¿por qué urgencia? ¿Cuándo? Cuando no hay flagrancia y existen los tres elementos sine qua non para poder hacer una detención en urgencia. Elementos que se encuentran no tan solo en la Constitución mexicana, sino también en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí? En el sistema actual, por ejemplo, también hablamos de la teoría del caso. Claro, esto ya es en el procedimiento, en el proceso, dividido en tres teorías, la fáctica, la jurídica, la probatoria, en fin, ya estudiaremos
un poco o un mucho de derecho procesal penal. Antes hablábamos, los que somos también de la época o de la vieja guardia, hablamos también de lo que antes era el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, que eran la columna vertebral para el proceso, ¿sí? Pero también era la columna vertebral dentro de los principios de legalidad, ¿sí? Una persona no puede ser imputada si no hay una conducta típica, antijurídica y culpable, ¿sí? Llegar a la sentencia, en fin, tenemos que tratar todo esto, hacer un poquito de historia, saber y pensar dentro del principio de legalidad. Primero, tenía que la conducta estar exactamente, o dicho de otra manera, taxativamente dentro de la definición legal del delito, o sea, dentro del tipo penal, y también corroborar fehacientemente y contundentemente la probable responsabilidad del inculpado. Pero bueno, vamos a hablar ya en la actualidad de lo que es la teoría del caso. No quiero decir que es lo mismo, pero sí es la relación intrínseca entre lo que va a ir avanzando completamente dentro del sistema penal acusatorio adversarial en el cual estamos en este momento, gracias a la reforma del 18 de junio del 2008, de la Constitución. El derecho penal, podríamos decirlo, que es un derecho autoritario, es un sistema represivo en que la violencia ocupa un lugar destacado. Simplemente hablar de un delito es pensar en una violación, en un homicidio, ¿sí? En un delito electoral, ¿por qué no? Hablar de la pena es hablar de la cárcel, hablar de la prisión. Esas son cosas que nada más de pensarlo, de verdad es horripilante, ¿sí? Horripilante. ¿Sí? También son cuestiones que van de la mano de las teorías penales. También tenemos, por ejemplo, dentro de las tendencias actuales del derecho penal, los delitos de lesa humanidad, como por ejemplo el genocidio, la desaparición forzada que está tan de moda aquí en México, la tortura, ¿sí? La tortura, que es una cuestión de violación de derechos humanos que afortunadamente dentro del sistema penal acusatorio adversarial ya tenemos ya la oportunidad de analizar más profundamente dentro de la audiencia de legalización de la detención si hubo o no hubo tortura. Si hubo tortura, todo queda sin efecto. Pero bueno, esa es la situación del derecho procesal. Delitos electorales, claro que sí. Quien no está hablando en este momento de democracia, quien no está hablando en este momento de que si las elecciones que acaban de pasar fueron buenas, fueron malas, si hubo delitos, en fin, los delitos electorales también son una de las tendencias actuales del derecho penal. Como les decía yo, hablar del principio de legalidad, ¿qué quiere decir? Que todo de acuerdo a la ley, todo de acuerdo a la ley. Y digo de otra manera, el derecho penal es tan importante, no digo que es el más importante, porque hay otros delitos, hay otros derechos muy relevantes, pero el derecho penal, su importancia estriba en que es el único derecho en el cual y por el cual se puede privar de la libertad a una persona. Estamos hablando de la libertad de una persona, ¿sí? Y hablamos entonces del principio de taxatividad. El principio de taxatividad, que es que el derecho penal es exacto, es exacto. No podemos decir que una persona cometió el delito de fraude, por ejemplo, si no existen los elementos del fraude en su actitud, en su actividad, ¿sí? En la actividad delincuencial, si es que así se le puede llamar, ¿sí? O sea, en pocas palabras, la conducta debe ser exactamente igual a lo que diga la ley. Si no, no estamos
actuando conforme al principio de legalidad. Que el principio de legalidad es el más importante, no tan solo del derecho penal, sino de todos los derechos habidos y por haber. Y el principio de taxatividad, bueno, pues es que el derecho penal precisamente debe ser exacto. Aquí pongo dos ejemplos, el asalto, el abigeato. Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, del asalto, que el asalto debe ser en un lugar, dentro de sus elementos, en un lugar desprotegido, en un lugar donde no haya protección, ¿no? Y siempre digo, por ejemplo, un banco no se puede asaltar. Un banco siempre está con en lugares céntricos, siempre está protegido. Y pongo siempre como ejemplo para ilustrar, tú estás haciendo una fila en un banco y de momento entran unas personas con pasamontañas y dicen, esto es un asalto. Entonces, la persona les dice, no, un momento, esto no es un asalto. ¿Sí? Salgan y vuelvan a entrar y digan correctamente, esto es un robo, esto es un robo con violencia. El asalto no se da porque, pues porque no es un lugar desprotegido, no es un lugar sin protección. Pero en fin, esto es parte del rol de las clases que se dan, porque también tienen que salir por ahí algún quizá chascarrillo envuelto en teoría, envuelto en lo que se debe dar, porque si todo fuera tan serio, pues la verdad sí nos aburriría completamente el estudio. Bueno, seguimos hablando del derecho, ahora en concordancia con el principio de legalidad de la Constitución. Hablamos de una garantía criminal, no hay un crimen sin el eje, no hay delito sin ley. Lo que les acabo de decir, dicho de otra manera, no hay un crimen sin el eje, no hay delito sin que haya una ley. No podemos, por ejemplo, caminar y nos detengan. ¿Por qué? Por el delito de caminar. Espérenme, eso no existe. Entonces, ahí se violenta el principio de legalidad. Hay una garantía penal, no hay un crimen sin pena. ¿Sí? Efectivamente, está escrito el delito, pero no dice cuál será la pena. ¿Sí? Es raro en la actualidad, pero puede ser. Si un tipo penal no tiene punibilidad, no hay, o se violenta el principio de legalidad. Garantía jurisdiccional, no hay un crimen sin juicio. No podemos decir que una persona es delincuente, no podemos decir que una persona cometió un delito si no hay una sentencia. Y de aquí se desprende el principio de inocencia. Nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. No hay un crimen sin juicio. También existe una garantía de ejecución, una ley, por ejemplo, que va a regular ya la ejecución de la pena. Una vez que la persona fue sentenciada, una vez que la persona ya está sentenciada, quiere decir que el juez encontró todos los elementos probatorios para decir que fulano de tal es responsable del delito tal. Ese es el principio de legalidad. También encontramos, y esto es algo muy importante, en el ser humano, en el individuo, una zona exenta de castigo, en la que puede actuar con libertad moral, puede actuar con toda la libertad. Da a conocer una enumeración taxativa exacta de los hechos punibles, es decir, que el delito debe estar tipificado y explícitamente en la ley penal. Vuelvo a lo mismo, ¿sí? Recuerden, el derecho penal es importante porque es el único derecho en el cual y por el cual se puede privar de la libertad a una persona. Entonces, eso nos hace todavía más responsables, ¿sí? En el sentido taxativo. Demostrar que la conducta desplegada está exactamente tipificada en la ley penal. Entonces, esa zona exenta de castigo es la mente, ¿sí? El pensamiento. No nos pueden nadie hasta ahora, que yo sepa, que yo conozca, en realidad, sin ser charlatán, puede adivinar lo que estoy pensando, ¿sí? Entonces, de ahí viene la frase cognitatione nemo patitur.
cognitatio nemo patitur, quiere decir los pensamientos no delinquen. Es la única zona del cuerpo humano que está exenta de castigo, ¿sí? La mente, el pensamiento. Cognitatio nemo patitur. Hablamos de otro principio, el de subsidiariedad, que es un principio muy importante y es hacia donde va el derecho penal. Última ratio, el derecho penal se aplica subsidiariamente, es decir, cuando por otros medios no ha podido solucionarse el problema, ¿sí? Si no se ha podido solucionar el problema, entonces ya vamos al derecho penal. Mientras tanto, busquemos. Es más, en la actualidad, y gracias a la reforma del 2008 de constitucional, pues tenemos también los medios alternativos de solución de conflictos, ¿sí? La mediación, la conciliación, las juntas conciliatorias. Entonces, tenemos ya una amplitud. Antes, no. Antes, no. Se oye hablar muchas cosas malas del sistema pasado, del sistema penal pasado, que no me voy a meter en eso porque no es lo que estoy hablando, pero sí es importante resaltar lo que estamos viviendo en la actualidad. Judicialidad, seguimos con el principio de legalidad, el juez, división de poderes, juicio previo, nullum crimen sine juicio. El non bis in idem, no dos veces lo mismo. Es decir, que una vez que un hecho penal ha sido penado, ha sido ya resuelto, no puede volver a penarse el mismo hecho, ¿sí? No puede. O sea, hay muchos ejemplos que podríamos poner para el non bis in idem. Simplemente una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito. Y encontramos otro principio que se llama indubio pro reo, todo a favor del reo, en caso de duda, todo a favor del reo. Aquí encontramos, y aquí se bifurca, o digamos de alguna manera, todo lo del sistema penal acusatorio adversarial y se une en una sola, en un solo principio, que es el principio adversarial o el principio de contradicción. Para que el juez quede con una duda, es necesario que haya una defensa importante. De eso va a tratarse la defensa en un juicio, en todo el sistema penal acusatorio y en específico en el juicio oral. Para eso van a ser los interrogatorios, contrainterrogatorios, recontrainterrogatorios, van a armar toda una pléyade de argumentación dentro de las audiencias para poderle hacer creer al juez que la teoría del caso de cada una de las partes es la importante. Pero si la defensa llega a hacerle creer al juez que la suya es la importante, entonces va a pensar el juez que, bueno, va a tener dudas, va a tener muchas dudas. Y de eso se trata. Mientras tanto, el fiscal pues va a remar contracorriente, va a ver qué hace para poder ajustar y dar las pruebas convenientes, contundentes, para poder llegar a una sentencia condenatoria, que es también parte de lo que se le podría reclamar al fiscal. Pero esa es la lucha que va a hacer que el indubio pro reo haga luchar, digamos, de alguna manera, o exista la guerra procesal, dicho de alguna manera, como es de algunos procesalistas, como Dusen Weitermann, ¿sí? En el cual el principio de contradicción y el principio de adversariedad van a estar presentes. Prohibición de prisión por deudas, no privación de la libertad por causas de carácter civil, artículo 17 constitucional, no al lugar, porque muchas veces llegan y dicen, te voy a meter a la cárcel porque debes dinero en tal lugar. Eso es imposible, ¿sí? Eso es imposible, pero bueno. Principio de inocencia, ya lo hablábamos hace rato, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. El principio de intervención mínima, que también el derecho va hacia allá, es la discriminación de los códigos penales, o sea, volver de ser gorditos los van a volver delgaditos. Pasar conductas tipificadas en los códigos penales a leyes administrativas, ¿sí? A bienes jurídicos que no son tan importantes
pasarlos hacia ese tipo de leyes. Hablamos también, bueno, ya de un derecho penal del enemigo, que a partir del 2001, con el derribamiento de las Torres Gemelas, pues bueno, ya hablamos, por ejemplo, de un derecho penal de excepción para enemigos. Hablamos, por ejemplo, y como ejemplo de los presos de Guantánamo, ¿sí? Que desde que Obama entró o iba a entrar a la presidencia, había prometido quitar esa prisión, no quiero decir la palabra, pero bueno, esa prisión pésima, esa prisión de verdad, de que no hay sentencia, presos sin sentencia y tortura al 100%. ¿Y qué me dicen de la cárcel de Abu Ghraib en Irak? Es una aberración también no tan solo contra la religión musulmana, ¿sí? En este caso, que es donde han tratado de meterse, sobre todo los soldados, la inteligencia norteamericana, con este tipo de prisiones, de cárceles, pero bueno, todo esto está dentro de lo que surgió a partir del 2001 con el derribamiento de las Torres Gemelas y la política criminal. Por ejemplo, aquí pongo una política criminal que, si bien es cierto, tuvo éxito para algunas situaciones, criminalización de la pobreza, grupos vulnerables, prostitutas, grupos étnicos, en fin, esto fue en Nueva York con el famoso alcalde Giuliani, ¿sí? Pero lo que pasó fue que creció la delincuencia mayor, eh, la trata de personas, la drogadicción, tráfico de drogas, tráfico de órganos, en fin, creció. O sea, sí disminuyó la delincuencia menor, pero aumentó la mayor, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces, lo que le vinieron a llamar a este tipo de política criminal, matar mosquitos a cañonazos. Siempre he dicho también que la política criminal, pues de las más importantes a nivel internacional, son la que hicieron para la ciudad de Bogotá y Colombia, y toda Colombia, un señor llamado Antanas Mockus. Antanas Mockus, que no llegó a ser presidente de la República de Colombia, sí, que hubiera sido muy bueno, creó la doctrina zanahoria, así se llama la doctrina zanahoria, que disminuyó, contrarrestó mucho de lo que pasaba en Colombia. Ahora, Bogotá es una de las ciudades más, no es tan peligrosa como lo era hace algunos años, no muchos, hace 20 años, ¿sí? Antes se hacían películas aquí en México con la idea de que estaban en Colombia. Ahora yo creo que es al revés, por la peligrosidad. Se hacen películas en Colombia con la idea de que estamos en México. Pero bueno, este también es otro tema muy importante del derecho penal. Principio de la no dilación de procesos. Y este hombre llamado Klaus Roxin, que es el padre del derecho penal actual, dice, la justicia, cuando llega tarde, no es justicia, es venganza, ¿sí? Klaus Roxin, ahí pongo su fotografía para que lo conozcan. Este es el padre del derecho penal moderno, junto con Jacobs, y el padre del derecho penal en general es Beccaria, se llama Beccaria, y el libro principal de los delitos y de las penas, que se los recomiendo, es un clásico para tenerlo en la biblioteca, pero más para que tenerlo en la biblioteca es para leerlo. Bienes jurídicos. ¿Qué defiende, qué cuida el derecho penal? Bienes jurídicos. Al ser un principio de protección de la persona ultranza, en su derecho a la no dilación de un juicio, también tutela bienes jurídicos. El derecho penal tutela bienes jurídicos. De ahí se desprende que cuando se vulnera un bien jurídico se comete un delito. Por ejemplo, se vulnera el bien jurídico patrimonio, se comete un fraude, se comete un robo, se convierte en un despojo, en fin. Cuando se vulnera el bien jurídico vida,
se puede estar cometiendo un homicidio. Y así, por consiguiente, todos los bienes jurídicos al ser vulnerados, se está cometiendo un delito. Hablamos entonces de la seguridad jurídica. En su aspecto objetivo, tutela bienes jurídicos, cuida bienes jurídicos, ¿sí? En su aspecto subjetivo, es tener la certeza de que dichos bienes jurídicos están protegidos por el Estado. Al estar protegidos por el Estado, tenemos la certeza de que nuestros bienes jurídicos, y no hablo de bienes muebles, no, hablo desde la vida, la salud, el patrimonio, la seguridad sexual, cualquiera de los bienes jurídicos que tenemos van a estar tutelados por el Estado y de manera objetiva y de manera subjetiva vamos a tener esa certeza. Pero la lesión al aspecto objetivo, ¿sí?, de tutela de bienes jurídicos va a ser una afectación a bienes jurídicos, ¿sí? Y la lesión al aspecto subjetivo de la seguridad jurídica, o sea, la lesión al aspecto subjetivo de tener la certeza de que dichos bienes jurídicos van a ser tutelados por el Estado, se llama alarma social. La alarma social. Y la alarma social se da y la tenemos presente en México en muchos lugares. Por ejemplo, en lugares donde la delincuencia organizada es la que manda, ¿sí? No me meto en esos temas que son muy tremendos, muy fuertes, pero bueno, otro caso es, por ejemplo, en una catástrofe natural, también donde la policía, donde el Estado no puede ingresar. Bueno, principio del debido proceso, este principio también es uno de los que están de moda, no obstante, están en la Convención Americana de Derechos Humanos desde 1979, 1980, ¿sí? Viene a tener una relevancia. El principio legal, o es un principio legal por el cual el Estado debe respetar todos los derechos legales que posee una persona según la ley. El debido proceso es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas tendientes a asegurar un resultado justo, equitativo dentro del proceso. Hablamos del proceso, que tiene que ver con el derecho penal, obviamente, a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez. El debido proceso establece que el gobierno está subordinado a las leyes del país que protegen a las personas del Estado y sobre todo a la Constitución. Cuando el gobierno daña a una persona sin seguir exactamente el curso de la ley, incurre en una violación al debido proceso, lo que incumple el mandato de la ley y lo que viene a contrarrestar cualquier situación procesal y viene a darle, digamos, a debilitar o completamente a noquear, valga la expresión, a las víctimas del delito. Ese es un principio del debido proceso que si el Estado vulnera dicho principio, estamos hablando que pudiera pasar, por ejemplo, lo que pasó en un proceso de secuestro, donde acusaban a una francesa, ¿sí?, por todas las fallas que hubo, que encontraron dentro del proceso, pues se vulneró el principio del debido proceso y tuvo que salir. Sí, recuerden, indubio pro reo, y el principio del debido proceso hace que el juez dude y hace que el juez pues no tenga los elementos para poder sentenciar condenatoriamente. La punibilidad, como lo decía yo hace rato, hablando del principio de legalidad, la cuantía de la pena que se localiza en el tipo penal. Ningún tipo penal, ninguna definición del delito va a ser válida si no tiene, se castigará con prisión de tanto a tanto, o se castigará con esto, o se sancionará con esto, y esto, y esto. Hay un catálogo de penas, y hemos llegado ya a la pena de la prisión perpetua, por ejemplo. Antes eran 70 años la máxima, ahora es prisión a perpetuidad aquí en México. Afortunadamente la pena de muerte no existe, y espero que no vuelva a existir, ¿sí?
que no vuelva a existir. Antes todavía en el fuero militar podía aplicarse, pero afortunadamente fueron cambiados o fueron reformados los artículos 14 y 22 constitucional por cuanto hace a la pena de muerte. Esa es otra plática también que les voy a deber, por cuanto hace a la pena de muerte. Pero la punibilidad es la cuantía de la pena que está dentro del tipo penal. En pocas palabras, si no existe en el tipo penal la cuantía de la pena, o sea, la punibilidad, entonces estamos hablando de que no va a haber ni siquiera proceso, ni siquiera pena, no existiría, ¿sí? La culpabilidad, hablamos de un delito doloso que contiene la voluntad y el conocimiento, y el delito culposo solo tiene el conocimiento, ¿sí? La culpabilidad, hablamos del dolo y de la culpa. El dolo se realiza con la voluntad y con el conocimiento, y la culpa solamente teniendo conocimiento. Yo sé que si voy manejando exceso de velocidad, puede salir a alguien y puedo atropellarlo, ¿sí? No tuve la precaución, entonces estoy cometiendo un delito culposo. Pero si yo sé que quiero matar a fulano de tal y voy y le asesto una puñalada, entonces es un delito doloso porque tengo el conocimiento y tengo la voluntad para realizarlo. Los sujetos dentro del delito, el sujeto activo, que es el titular del bien jurídico tutelado, y el sujeto pasivo, que es la persona sobre la que recae de manera directa la acción delictiva del sujeto activo. Delitos electorales, bueno, ya aterrizamos en lo particular. Los tipos penales o delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto, es decir, son aquellas que tutelan el derecho individual y colectivo de la ciudadanía para elegir a sus gobernantes, así como para garantizar la equidad en la contienda electoral. Si se quebranta esto, estaríamos cometiendo un delito electoral. ¿Sí? Ahora, el bien jurídico tutelado dentro de los delitos electorales, la libre organización y la realización de la contienda y jornada electoral bajo los principios de equidad e imparcialidad. Por tanto, lo que busca tutelar es el sufragio y sus características de universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, así como velar por el debido funcionamiento de los órganos electorales a fin de contribuir a la vigencia de la democracia en un Estado y la equidad en la contienda electoral. ¿Sí? Quiero decir entonces que en principio, el bien jurídico tutelado dentro de los delitos electorales es la democracia y todo lo que pudiera ser adyacente a ella, como sus características de universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Dentro del marco jurídico hablamos de que de estos delitos se persiguen de oficio, son no graves y son dolosos. ¿Sí? Aquí esas son las tres características dentro del marco jurídico. ¿Quién puede cometer un delito electoral? Calidad del sujeto activo, cualquier persona, funcionario electoral, funcionario partidista, servidores públicos, candidato electo, precandidato y candidato, ministros del culto religioso, fedatario público, ¿sí? Ciclo de los delitos electorales. Voy un poquito rápido por la cuestión del tiempo, ¿sí? Previo a la campaña, voy nada más a enumerar algunos delitos, ¿sí? Que pueden ser muchos más, pero voy a enumerarlos. Previo a la pre-campaña, coaccionar o amenazar a los subordinados, alteración de la credencial del elector, alterar el registro federal de electores. Todo esto está dentro de la Ley General en materia de delitos electorales. Por eso les decía yo al principio que este tipo de delitos son delitos especiales, porque hay una ley especial donde están, donde yacen. En la pre-campaña,
solicite votos por paga, dádiva u otra recompensa, condicionar la presentación de servicios públicos o programas sociales, eso pasó hace algunos años aquí en el estado de Veracruz, recoger credenciales para votar. Ahí pongo el artículo, les repito, de la Ley General en materia de delitos electorales. En la intercampaña, condicionar la presentación de servicios públicos, coaccionar o amenazar a subordinados, comprar votos. En la campaña, condicionar la prestación de servicios públicos, comprar votos, recoger credenciales para votar. Periodo de reflexión, comprar votos, condicionar la prestación de servicios públicos, recoger credenciales para votar. En la jornada electoral, comprar votos, acarrear votantes, ejercer presión sobre los electores acerca del sentido de su voto. Posterior a la jornada electoral, comprar votos, amenazar a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas, recoger credenciales para votar. Delitos cometidos por cualquier persona se impondrán de 50, bueno, esa es la punibilidad dentro del artículo 7 de la Ley General en materia de delitos electorales. El que haga proselitismo, obstaculice la jornada con su agravante, ¿sí? Me voy a brincar esto, recoja o retenga credenciales, compra y coacción del voto, encuestas y sondeos, bienes y servicios, que también haya, pues, participa la corrupción al 100%, el financiamiento ilícito, delitos cometidos por servidores públicos, aquí ya también es una serie de delitos que están en el artículo 3 de esta ley, ¿sí? Por ejemplo, la coacción y amenaza, otros delitos que pudieran cometerse, ya como para abreviar, el proselitismo electoral, condicionamiento, peculado electoral, apoyo no, en horario de labores, solicitud de aportaciones a subordinados, en fin. Es un panorama muy sucinto de lo que es el derecho penal electoral, aunque me faltó quizá lo más importante, que lo voy a decir en 5 minutos, si me lo permite, ingeniero Vero. La teoría del delito. La teoría del delito, como decía yo al principio, que era de las cosas más importantes, de lo más importante que podría haber dentro del derecho penal, quizá sea de las cuestiones que pues no han cambiado, que yo donde veo quizá un cambio es en cuestiones de violencia de género. Se ha dado mucho de que en el caso, por ejemplo, de mujeres que han matado, que han cometido homicidios, cuando hay una violencia sistemática de género, ¿no? En el caso de la mujer, pues ahí podría en un momento dado, pues cometerse un homicidio, pero también como resultado un tipo de legítima defensa podría acontecer una situación. Pero bueno, aquí está la teoría del delito. Voy a volver a poner la diapositiva. Encontramos, y lo voy a decir muy rápido, porque aunque esto es todo un semestre de la facultad y esto es la columna vertebral de la materia que llevamos, quien no comprende la teoría del delito no puede comprender el derecho penal, no puede comprender nada de lo que es la seguridad de ninguna índole, ni seguridad pública, ni seguridad jurídica, ni seguridad privada, de nada. Esto es la columna vertebral del derecho penal. Vamos a dividirlo en cuatro elementos positivos y 4 elementos negativos. Para que se dé el delito, se debe dar los 4 elementos positivos, que son conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. ¿Qué es un delito? Un delito es una conducta típica, antijurídica y culpable, que esos 4 elementos deben ser de manera sine qua non, ¿sí? De manera
indispensable. Si falta uno de esos elementos, no hay delito. Ahora, tenemos sus 4 elementos negativos, que son ausencia de conducta, atipicidad, causas de justificación y causas de inculpabilidad. Pero bueno, a grandes rasgos, conducta es una acción u omisión. Se puede dar la conducta por acción o por omisión. Ahí encontramos varias cuestiones dentro de la conducta, en fin, y dentro de la omisión también. La ausencia de la conducta puede ser, por ejemplo, el sueño, puede ser un ataque epiléptico, puede ser un rayo que avienta a una persona, la vista absoluta, en fin, les repito, esto es para dar en un semestre, pero esto lo estoy sintetizando de manera muy rápida, ¿sí? La tipicidad. ¿Qué es la tipicidad? Es la adecuación de la conducta al tipo penal. Ya lo he hablado desde el primer momento sobre el principio de legalidad, ¿sí? Principio de legalidad. La conducta debe estar completamente, taxativamente, ¿sí? Hay que acordarnos, taxativamente dentro de la definición del delito para que se dé la tipicidad. Si no, entonces es atípico, atipicidad, que es el elemento negativo. Si se da un elemento negativo, no hay delito. Por ejemplo, si yo estoy comiendo, llega y me acusan de delito de comer, pues resulta que es atípico porque no hay ningún delito que se llame comer en el Código Penal. Antijuricidad, el tercer elemento positivo. La antijuricidad es lo contrario a derecho. Simplemente, una conducta típica es contraria a derecho. Quiere decir que una conducta típica en automático es antijurídica. Perfecto, ahí no hay problema. Pero para que una conducta típica sea antijurídica o para que no lo sea, más bien, debe haber una causa de justificación y les voy a poner 3 ejemplos. 3 ejemplos. 1, obediencia jerárquica. Cuando alguien de mayor jerarquía en un trabajo, por ejemplo, le pide hacer algo al menor jerárquico, sin que sepa que está cometiendo un delito. Por ejemplo, un jefe de la policía le pide a su subalterno que vaya por una caja de balas a la camioneta. Va con la caja de balas y en ese momento llega la Policía Federal y les dice, esta caja es cocaína. Bueno, eso es una obediencia jerárquica. Otra, un estado de necesidad, ¿sí? Ahí entra, por ejemplo, el robo famélico, el robo por hambre, ¿sí? O los más famosos ejemplos que se ponen a nivel internacional, el de los mineros, ¿sí? Que se quedan atrapados, pasan los días, pasan las semanas y ellos tienen que ver qué hacer para comer. Entonces, al más débil lo sacrifican y se lo comen. Son ejemplos típicos, ¿sí? Se lo comen. Por fin los rescatan y se dan cuenta que hay 2 o 3 cadáveres, ¿sí? Y no al lugar a homicidio. ¿Por qué? Porque están bajo una causas de justificación que se llama estado de necesidad. Y la tercera, y quizá es la más importante, no la más importante, sino la más conocida, que es, que es la legítima defensa. Legítima defensa, ¿sí? Es la repulsa a una agresión ilegal y legítima sin derecho, inminente, simplemente es repulsar una agresión inminente, ¿sí? También de ahí podemos sacar mucha teoría que podríamos darla en muchos días, en meses quizá. Pero bueno, esos 3, digamos, causas de justificación son de las más importantes, de las más socorridas. Y es ahí donde digo que podría cambiar un poquito la teoría del delito por cuanto hace a las cuestiones de género, ahorita que está de moda. Por último, el cuarto elemento positivo es la culpabilidad. Para que una conducta típica y antijurídica pueda convertirse en delito, debe ser culpable la persona, ¿sí? Culpable. En pocas palabras, la persona debe tener
toda la capacidad de comprensión de la conducta típica y antijurídica y culpable. ¿Sí? Si la persona no tiene la psiquis, no tiene la capacidad de comprensión, entonces estamos hablando de que no hay delito simplemente porque existen causas de inculpabilidad y ahí podemos meter la inimputabilidad. La inimputabilidad por edad, quizás si un menor de 18 años comete una conducta típica y antijurídica, pero no comete delito. Así sea. La conducta típica más despreciable, como un secuestro, como un homicidio, como una violación, el menor de 18 años no comete delito, ¿sí? No comete delito, comete una infracción. Por tal motivo, un menor de 18 años tendrá que no va a parar a la cárcel, no va a parar a prisión, sino a otro lugar de confinamiento, quizá, pero más, digamos, entre comillas, suave, sí, más tranquilo, en el sentido de que va a estar una temporadita o una temporada y va a salir, que esperemos que sea rehabilitado, ¿no? También, y les digo ya por último, dentro de las causas de inculpabilidad, la inimputabilidad por cuanto hace a las enfermedades mentales, ¿sí? Locura, invisibilidad, idiotez, y todas las que se desprenden de ahí, que de verdad que es un mundo de enfermedades psiquiátricas y psicológicas, y lo que está poniéndose de moda últimamente son los trastornos mentales transitorios, los trastornos mentales permanentes, ¿sí? Un trastorno mental transitorio es cuando una persona está en un impasse, está quizá ante la presencia de un delito, y él actúa de manera impulsiva, de manera, no sé, o está de una manera perturbada de sus facultades mentales y actúa, comete una conducta típica antijurídica, pero no va a ser culpable porque estamos dentro de un trastorno mental transitorio. Pero bueno, te repito, esto es para darlo en un semestre y es parte de lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros presentamos y de lo que aprendemos dentro del derecho penal electoral. Espero que en estos, y me pasé, porque dije que eran 40 minutos, pero espero que en tan poquito tiempo haya yo más o menos dado un panorama de lo que es el derecho penal electoral. ¿Es cuanto, ingeniero Vero? Muchas gracias, doctor. Definitivamente es un tema muy, muy extenso. De un solo tema podemos sacar miles más. Entonces, digo, por tiempos de repente es medio complicado, entendemos igual su agenda, pero definitivamente es algo mucho de valor el tema que nos expuso hoy. Y también definitivamente, como lo decía el doctor, esto es algo que ustedes pueden encontrar en la maestría en Derecho Electoral. La maestría la terminan en 18 meses, es sabatina de horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, solamente los sábados. Ahorita por pandemia, pues bueno, las clases están siendo en línea, pero una vez que las autoridades, tanto de salud como educativas, nos permitan hacer algo presencial, pues bueno, pues ya sería aquí en la institución y tendrían la fortuna y el honor de tener aquí al doctor Francisco dándoles clase, impartiéndoles los temas súper, súper interesantes y que digo, a veces no es necesario saber mucho como para estar interesados en ese tema y pues los alumnos que de repente todavía no saben qué estudiar, con esto se puedan dar una idea de lo que es realmente el derecho y especializarse en lo que es derecho electoral. Entonces, muchas gracias, doctor. Gracias por esta plática definitivamente muy interesante. Todas las chicas y chicos que estén interesados en una licenciatura o en un posgrado, pónganse en contacto con nosotros. Tenemos el número de WhatsApp 241-41-770-56. Aquí en las instalaciones de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, todas las redes sociales las tenemos. Por ahí pueden pedir informes. Y pues no queda otra cosa más que agradecer, doctor. Muchas gracias y un honor tenerlo con nosotros. El honor es para mí y de verdad muchas gracias a ustedes y está muy bien las maestrías, de verdad, muy bien. Muchas gracias. Nos estamos viendo próximamente. Gracias. Muchas gracias.